Hola, soy el maestro Luis Edmundo López Aguilar, actualmente doctorante en el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. La materia que estoy cursando es Genética y Deporte, bajo la supervisión del doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, y el artículo que voy a exponer es Genética y Fútbol, Asociación de los Polimorfismos Genéticos ACTN3 y ACE-ID en jugadores de fútbol. El autor de este artículo es Wilson Arroyo Moya de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia. Para comprender este artículo es necesario repasar algunos conceptos muy básicos. ¿Qué es la genética? La genética es la ciencia que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. La herencia es el proceso por el cual la información genética se transmite de una generación a otra. Las características de cada individuo se guardan en el genoma genotipo y lo que podemos ver físicamente es el fenotipo. Para cada fenotipo hay un gen. El genotipo está conformado por el ADN. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico. Es una molécula orgánica y esta almacena y transmite información. Para que todo el ADN quepa en el núcleo, la doble hélice se superenrolla y se empaqueta alrededor de unas proteínas llamadas histonas, las cuales se agrupan de 8 en 8 para formar a los nucleosomas, los cuales van dando forma a la estructura de los cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares. Además del núcleo, poseemos ADN en las mitocondrias. Estos forman un cromosoma circular y este ADN es muy importante, pues contiene genes necesarios para la función muscular y energética. Hablando de genes, ¿qué son los genes? El gen es la unidad básica de la herencia. Estos forman al genotipo y se expresan como fenotipo. Cada gen puede tener dos o más alelos, pero cada individuo tiene dos alelos para cierta característica. Un alelo que proviene de mamá y otro alelo que proviene de papá. El alelo es cada una de las alternativas que determina un gen. Cuando ambos alelos son iguales, se le llama homocigoto. Y cuando ambos alelos son diferentes, se llama heterocigoto. La cantidad de alelos determina la variación genética, que es la diferencia en el ADN entre individuos. Está condicionada por la recombinación genética, el medio ambiente y condiciones maternas. Por ejemplo, el pelaje de los tigres está condicionado por varios alelos y esto hace que sean diversos. Las condiciones ambientales y los estilos de vida generan cambios en la expresión de los genes sin cambiar las secuencias genéticas, ya sea por metilación del ADN, modificaciones en los histonas o por la presencia de microARNs. Esto lo estudia la epigenética. A diferencia de la genética que estudia los genes en particular, la genómica estudia en conjunto de genes y sus cambios en las secuencias. Las variaciones en las secuencias ocasionan los polimorfismos. Entre los de la misma especie somos muy parecidos, 99%, pero el 1% que nos diferencia nos da las características únicas que nos hacen diferentes entre sí. A partir del proyecto Genoma Humano, que tuvo como objetivo conocer la secuencia de cada uno de nuestros genes, se abrió la puerta para conocer más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Se conocieron algunos marcadores genéticos que son segmentos de ADN con una ubicación física conocida en un cromosoma y cuya herencia genética se puede rastrear. Puede ser parte de un gen o puede no tener ninguna información conocida. Se conocen marcadores genéticos asociados al deporte. Del fenotipo del rendimiento físico se conocen 170 variantes genéticas, 17 marcadores de ADN mitocondrial, 25 marcadores genéticos nucleares,
66% de los componentes del rendimiento y el estado del atleta se explican por los factores hereditarios. Se han mapeado 120 marcadores genéticos asociados con el estado del atleta de élite, 77 relacionados con resistencia y 43 con la fuerza y potencia. De los polimorfismos genéticos más estudiados con relación al rendimiento deportivo en la última década son el ACTN3, R577X y el ACE-ID. El gen ACTN3-R577X codifica para la proteína alfa-actina 3. Esta proteína es muy importante y funcional de la línea Z del sarcómero muscular. La proteína está ubicada en las fibras de contracción rápida tipo 2B y sirve de ayuda en la estructura muscular. Es el punto de anclaje de los filamentos de actina de los sarcómeros adyacentes. Ejecuta contracciones musculares potentes y transmite la fuerza producida por dichas contracciones. Existen 3 combinaciones genotípicas del gen ACTN3-R577X. La RX y RR, que expresan a la alfa-actina 3 y se han relacionado con las disciplinas en las que la fuerza, velocidad y potencia son las capacidades predominantes. Y la XX, que no expresa a la proteína, relacionado con actividades de resistencia aeróbica. El polimorfismo ACE-ID se define por la presencia del alelo I o la ausencia del alelo D, dado como resultado 3 variantes genotípicas que son II, ID y DD. El principal efecto de este gen se da en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Impulsa respuestas hipertensivas, disminuye las respuestas hipotensoras y la regulación de la presión arterial. El alelo I presenta con menor actividad enzimática del gen. Se relaciona con el rendimiento en deportes de resistencia. El alelo D presenta mayor actividad enzimática y se relaciona con los deportes de fuerza, potencia y velocidad. El objetivo de estudio de este artículo es resumir las posibles asociaciones de ambos polimorfismos y el rendimiento en jugadores de fútbol, determinando la combinación alélica y genotípica que más destaca en esta población, y además observar las relaciones de estos a nivel físico y fisiológico. El diseño de la investigación está dividido en 2 fases. La fase 1, que es la revisión bibliográfica, en la cual se determinaron artículos donde los polimorfismos ACE-ID fueran objeto de estudio. Y en la fase 2, la clasificación de la información, que de acuerdo a frecuencias del polimorfismo en jugadores de fútbol, polimorfismos y rendimientos en test físicos e influencias fisiológicas del polimorfismo. Resultados. Hubo una búsqueda inicial de 429 artículos. Se excluyeron con base al título, al resumen y eliminación de artículos duplicados. Los artículos buenos potencialmente para el estudio fueron 13. De estos 13, influencias fisiológicas del polimorfismo fueron 3, frecuencia del polimorfismo en los jugadores de fútbol 7 y polimorfismo y rendimiento en test físicos 3. La frecuencia del polimorfismo en los jugadores de fútbol. ACE-ID. Mayor frecuencia ID, 3 artículos. Mayor frecuencia DD, 2. Ninguno para el genotipo II. Y todos hallaron presencia muy alta del alelo D en comparación con el alelo I. ACTN3. Mayor frecuencia con el genotipo RR, 5. Mayor frecuencia de RX, 1, y en todos el alelo R fue muy superior versus alelo X. Los deportistas con genotipos ID y I presentaron mejores resultados durante el test de resistencia. Se evaluaron 3 estudios. Los deportistas que portaban los genotipos RR, RX y DD
presentaron mejor rendimiento durante los test de fuerza y velocidad. Los deportistas con genotipos ID y I presentaron mejores resultados durante el test de resistencia. Influencias fisiológicas del polimorfismo. Solo se evaluó el gen ACTN3. El genotipo XX tiene mayor incidencia y gravedad en las lesiones de jugadores de fútbol profesional. La tasa de lesiones es de 2.78 XX y 1.51 RR y 0.83 RX. Discusión. Con la genómica deportiva en desarrollo se han permitido establecer las características genéticas que pueden llegar a ser fundamentales dentro de un deporte como el fútbol. El propósito de este estudio fue observar las asociaciones de los polimorfismos genéticos ACTN3 y ACE-ID con el rendimiento de los jugadores. El alelo D ha sido asociado con mayor volumen y fuerza muscular, al igual que con un mayor porcentaje de fibras musculares de contracción rápida, factor de crecimiento e hipertrofia. El polimorfismo ACTN3 ha sido potencialmente relacionado con el rendimiento deportivo y en algunas investigaciones el alelo R relacionado con deporte de fuerza y potencia. Conclusión. Se puede observar una relación entre polimorfismos genéticos ACE-ID y ACTN3 y el rendimiento en jugadores de fútbol. Se sugiere una relación y una combinación significativa entre los alelos ACE-D y ACTNR, los genotipos ACE-ID y ACTNRR y las capacidades de velocidad, fuerza y potencia. Futuras líneas de investigación. Uso de biomarcadores para comprender la susceptibilidad de los atletas a ciertos estados patológicos. Diseño de entrenamientos individualizados dependiendo de las características genéticas que posea el jugador. Investigaciones semejantes con otros polimorfismos. Agradezco la atención y pues bueno, eso ha sido la presentación de este artículo. Muchísimas gracias.